Iglesia, la semana pasada estuvimos hablando sobre la soberanía de Dios. Estuvimos hablando y usamos como ejemplo la vida de Jacob, su inicio. Hablamos la semana pasada de cómo él, intentando recibir la bendición que ya era para él, pues comete el error de hacer algo que no era correcto, y obviamente esto afectó su vida porque tuvo que apartarse de su familia, tuvo que correr por su vida prácticamente. Entonces, en el día de hoy quiero darle continuidad y seguir hablando no sobre la soberanía de Dios específicamente, pero cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas con la finalidad de llevarnos a convertirnos en quien Dios quiere que seamos. Escuche bien, Dios trabaja en nosotros, Dios nos procesa con la finalidad de que nos convirtamos en quien Dios nos diseñó que fuéramos, que fuésemos. Ni un amén. Usted no sé si sabe, pero la palabra de Dios me dice que los planes de Dios son mayores que los míos y que sus pensamientos son más altos que los míos. Y tal vez usted cree que su vida, la que usted está viviendo, lo que usted ha decidido hacer, usted lo está haciendo porque usted quiere. Y tengo la mala noticia, o tengo que comunicarle, que lo que usted es hoy en día, Dios lo ha permitido. Y que Dios lo ha permitido, pero tal vez no sea el plan, el propósito que Él tiene para ti. Y esto nos inquieta muchas veces, porque nos sentimos muy cómodos siendo quienes somos. ¿Sí o sí? A mí me encanta ser quien Dios me hizo. Ciertamente hay personas que no se sienten bien con quienes son. Ese es otro mensaje para otro día. Pero usted sabe que nosotros estamos en una posición hoy en día que Dios nos ha permitido estar acá, llegar hasta acá, y a veces nos sentimos conformes. Y cuando usted se encuentra con alguien como yo diciéndole que tal vez lo que usted está haciendo no sea necesariamente lo que Dios quiere que usted haga, se entra como una incomodidad. ¿No le ha pasado? Aquí en la barriga o en el corazón, como, ¿qué es lo que me está diciendo este hombre? Pero Dios no nos lleva a ser quienes Él nos diseñó que fuésemos sin antes procesarnos. Iglesia, digan conmigo, procesarnos. Porque Dios entiende que la vida, que las circunstancias, Dios entiende que el ambiente, que el entorno muchas veces es de influencia en nuestra formación. Tu entorno, de cierta manera, ha influenciado tu vida. No te define necesariamente, pero ha influenciado tu vida, ha influenciado tus decisiones, ha influenciado tus elecciones y quién eres, tu entorno. Piensa un momento. Por ejemplo, yo nací y crecí en la República Dominicana. Y obviamente el ambiente en el que yo nací, en cierta manera, ha sido de influencia para mi vida. Aunque tengo más de la mitad de mi vida viviendo en América, América fue de influencia, pero mis raíces, usted sabe que yo soy dominicano cuando yo hablo. Y cuando yo voy a Dominicana, el que esté en Dominicana sabe que yo no vivo allá cuando yo hablo. Cuando yo estoy aquí, usted me escucha, me dice, ese es dominicano, tiene acento dominicano. Y cuando yo voy a Dominicana y hablo como yo le hablo a ustedes, me dicen, ¿cuánto tiempo tú tienes que te fuiste de aquí? Porque el que está ya en el ambiente sabe, detecta aunque se parece a nosotros, tiene el moño malo, es narizú, es prieto, parece de aquí, pero cuando habla, no habla como nosotros. Yo me di cuenta de eso adulto, dije, wow, pero yo pensaba que yo hablaba como dominicano. No, usted no ha escuchado uno fresquecito acabado de llegar. Esa gente ni se entiende lo que dice. Pero eso es un mensaje para otro día. Pero usted está entendiendo lo que le quiero decir. Tu entorno, ciertamente, es de influencia en tu vida. Entonces, escucha bien. Voy a leerles estos pasajes bíblicos y vamos a retomar otra vez esta parte del entorno, el ambiente. Dice la palabra de Dios. Voy a leer Génesis 28 del 1 al 5 y luego voy a leer Génesis 28 del 10 al 22. Les pido disculpas que no tenemos multimedia en el día de hoy.
por razones ajenas a nuestra voluntad. Pero leemos Génesis 28, versículos del 1 al 5. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, escuche bien, y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Le damos un poquito para adelante y leemos entonces Génesis 28, versículo 10 al 22. Salió pues Jacob a Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, escuche bien: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor tiene una promesa, tiene un plan, y le dice a Jacob: hey, hasta que yo no haga lo que yo voy a hacer contigo, hasta que no te convierta en quien yo quiero que tú seas, yo no te dejaré. Amén. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Iglesia, escuche bien esto. Usted sabe que Jacob, la semana pasada le hablamos, que el Señor desde el inicio, desde que estaba en el vientre de su madre, desde cuando estaba pequeñito, desde antes de nacer, Dios le había dicho que el hermano menor iba a ser el señor del hermano menor, del hermano mayor, perdón. Y les expliqué que Dios está haciendo algo poco común al decirle esto a Rebeca, porque le hablé de la importancia de la primogenitura, tanto en lo espiritual como en lo material. Les hablé de esta parte. Dios le está dando claridad desde el inicio, desde antes de nacer. Le está diciendo: tengo un plan para Jacob, tengo un plan para él, y el plan tiene que cumplirse. Pero lamentablemente, iglesia, lamentablemente, como les mencioné, el entorno es de influencia para nosotros, y fue de influencia en la vida de Jacob.
Jacob creció en una familia disfuncional. Y la Biblia nos lo deja saber. ¿Usted sabe cómo yo sé que era una familia disfuncional? Porque la Biblia claramente dice que su padre prefería a su hijo Esaú y su madre prefería a su hijo Jacob. Hay un fallo, iglesia. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista humano, todos nosotros sabemos que en un hogar los padres no pueden tener un preferido porque eso afecta al desarrollo del niño. Sí o sí, eso lo sabemos. No crea usted que Jacob fue exento de esta situación. Creció en un hogar disfuncional. Y yo creo que la Biblia nos deja ver estas debilidades de los seres humanos con la finalidad de enseñarnos que las personas que Dios decide usar no tienen comienzos perfectos. Son personas imperfectas como tú y como yo. La diferencia es que de ellos la Biblia nos habla y de nosotros no, porque ya la Biblia está escrita. Pero si usted se pone a analizar vida de personas que Dios usó, hay muchas similitudes en nosotros. Porque muchos de nosotros de una manera u otra experimentó disfuncionalidad en el hogar. Experimentó situaciones que nos marcaron. Muchas veces para bien, muchas veces para mal. Y esto nos marca, o esta familia de Jacob lo marcó no para bien. Desde que Jacob nació, recibió el nombre de Jacob, que significa suplantador. Y usted se pone a pensar, wow, este niño desde que nació, marcado. Entonces, no solamente eso, sino que crece y se da cuenta que en su casa, su padre, la figura paterna, el patriarca, el líder de la casa, tiene favoritismo con su hermano. Y esto, créame que de una manera u otra, moldea el carácter de Jacob, al punto de que él decide, por consejo de su madre, disfrazarse de su hermano. Y le dije que esto honestamente hasta gracioso es, porque es como que Dios no sabe, el que bendice no sabe que tú no eres quien tú dices ser. Y hablamos de esto la semana pasada. Pero decide hacer lo malo para recibir una bendición. Sin embargo, Dios responde y bendice. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y ya de antemano había decretado lo que sería la vida de Jacob. No había necesidad de forzar, no había necesidad de hacer lo incorrecto para recibir la bendición que ya le pertenecía. Jacob creció en un ambiente muy disfuncional. Y el punto precisamente de este punto es decirles que la gracia de Dios, escuche bien iglesia, escuche bien. La gracia de Dios obra a pesar de nuestras imperfecciones. La gracia, entienda bien, lo que Dios ha determinado hacer con nosotros, Dios lo hará independientemente de que nuestro comienzo no sea el comienzo que nosotros hayamos querido para nosotros. Porque para nadie es un secreto de que nosotros los hispanos parlantes, los latinos, muchas veces venimos de hogares donde no tenemos un buen ejemplo, vamos a decirlo así. Muchas veces nuestros padres no se comportan a la altura. Yo le doy gracias a Dios por los míos que fueron buen ejemplo, pero no fueron perfectos. Pero usted sabe que hay situaciones muchas veces, o que crece sin su padre, o que crece sin su madre, y esto te marca. Y ya uno está estigmatizado y cree, o viene con el pensamiento de que, bueno, Dios puede hacerlo con este o aquel, conmigo no. Porque es que usted, pastor, no sabe lo que yo he pasado, usted no sabe lo que yo he experimentado, usted no conoce mi vida. Yo no conozco tu vida, ciertamente, pero yo conozco a Dios. Y cuando yo me voy a la Biblia, yo veo que Dios usa gente que tienen inicios imperfectos. David dice que fue concebido en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice David, pidiéndole perdón a Dios por el pecado que cometió. Entonces, cuando yo leo esto en la Biblia, no lo dice de manera implícita, pero yo me pregunto, ¿qué quiere decir David cuando dice que su madre lo concibió en pecado? ¿Era que su papá y su mamá no estaban casados? ¿Era que su papá y su... No sé, la Biblia no lo dice, no lo explica.
Pero él está diciendo, el que tiene el corazón conforme a Dios, está diciendo que su inicio fue mal, empezó en pecado. Sin embargo, Dios decide extenderle su gracia, porque es Dios soberano y Dios hace como Él quiere. Y nosotros muchas veces venimos de situaciones no muy apropiadas o no muy beneficiosas para nosotros. Y el pensamiento automático es, bueno, Dios sabe todo lo que yo he pasado, por tanto Dios no puede hacer nada conmigo. Y eso es un error. Eso es un error. Y Jacob, que estaba marcado desde su nacimiento, en cierta manera, entre líneas, está forzando a recibir algo que ya era de él, porque no se sentía capaz, porque yo tengo que ponerme como mi hermano para que mi padre decrete la bendición que a mí me compete, que a mí me corresponde. Porque yo, Jacob, no soy suficiente y tengo que pretender ser alguien más. Porque mi inicio no fue el ideal. Porque desde pequeño me están diciendo suplantador porque quiero ocupar la posición de mi hermano. ¿Usted está entendiendo? Están aquí. Lo veo muy serio. ¿Es hambre que tienen? Usted está siguiendo el mensaje. Amén. Y nosotros, ustedes saben que yo una vez les dije, hey, no se descalifiquen. Somos expertos descalificándonos. No, conmigo no, pastor, no, porque yo pequé esta semana. Hermano, usted peca todos los días. Pero venga acá. Miren, con todo el respeto, ese es el argumento más ilógico que yo he escuchado en mi vida. Cuando alguien me dice, ay, pastor, es que pequé esta semana. Hermano, usted peca desde que se levanta, por Dios. Santo solamente Cristo. Vamos a ser sensatos. Cuando usted me dice que no va a hacer algo porque usted pecó, usted me está diciendo que usted es cristiano por su propia fuerza. Que usted busca a Cristo porque pues a usted le nació. Mi hermano, arrepiéntase que está pecando. Los que estamos aquí porque Dios en su soberanía y gracia, que yo no la entiendo honestamente, ha decidido tenernos acá. ¿Usted me está entendiendo? Si yo fuera a pastorear basando en cómo yo me sienta, yo suelto este micrófono, ahora mismo lo suelto y me voy para mi casa. Iglesia, quiero que abran los ojos. Aquí nadie tiene un inicio perfecto. Jacob no tuvo un inicio perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Sus acciones lo ponen en una posición donde tiene que huir, donde tiene que salir corriendo para salvar su vida. Y aquí es que está el detalle y aquí entonces comienza la predicación. Todo lo que le dije era una introducción, iglesia. Aquí comenzamos a predicar. Llega Jacob a un lugar llamado Luz. Y en ese lugar, ya dice la palabra que está oscureciendo, que él está cansado, se acuesta a dormir. Y en ese lugar recibe una revelación de parte de Dios. Lo interesante de esto es que Dios se le revela a Jacob, exacto. Y si usted se da cuenta, en los versículos del 1 al 5, Isaac ora por él. Isaac está bendiciéndolo, mandándolo en bendición. Y lo que Isaac está diciéndole a Jacob en ese momento, Dios se lo está confirmando en un sueño. Isaac le está diciendo a su hijo, mi hijo, escucha bien. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé bendición, te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. Aleluya. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. El papá hizo una oración por su hijo. Y entonces su hijo está en un lugar oscuro y allí recibe una visitación. Allí tiene un sueño y en visión entonces ve lo que leímos más adelante. Lo interesante de este lugar es que se llama luz, así como luz. Pero no es luz de la luz que nosotros vemos, la luz que alumbra. El significado es árbol de almendro. Y también significa torcido o torcedura.
Yo veo dos cosas aquí. Yo veo como que el lugar es dos caras de una moneda. Por lo siguiente. Porque Dios, en cierta manera, y no sé, diría yo que hasta con un poco de ironía, lleva a Jacob a un lugar que representa lo que ha sido su vida. Una vida torcida. El lugar, eso es lo que significa el lugar, torcido. Y árbol de almendro. Y Dios lo lleva allí, en un lugar no muy ideal, un lugar no muy perfecto, un lugar donde está solo, está apartado del entorno, del ambiente que marcó su identidad, del ambiente que marcó las decisiones que ha tomado, sus elecciones. Está lejos del ambiente que lo llevó a estar en ese lugar solo. Y allí Dios decide revelársele. Y allí Dios le dice lo que le dice. Y como dice la Biblia, Jacob se levanta espantado y dice: este sitio, este lugar no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Recibió una revelación el hombre de repente. Dios se le presentó. Y entonces Dios le dice lo siguiente. Lo voy a repetir otra vez. Yo soy Jehová, le dice el Señor. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y le dice el Señor: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y entonces el hombre despierta y dice: ciertamente estoy en un lugar especial. Figúrese que lo primero que Jacob hace es reconocer que aunque sus circunstancias no eran las ideales, es reconocer que aunque estaba solo, alejado de su familia, en un lugar torcido, él entiende que donde él está es un lugar especial, porque Dios se les reveló. No se les reveló en una iglesia orando, no se les reveló en su casa tranquilo, acostado. Se les reveló mientras huía de sus problemas. Se les reveló cuando su situación no era la ideal para revelársele, porque el hombre está corriendo por su vida. Se les reveló, y escuche bien, sus circunstancias y su realidad no cambiaron, porque todavía tenía a su hermano que quería arrancarle la cabeza. Ustedes están aquí. No fue en el momento ideal, en la adoración, no hay lugar más alto. No estaba haciendo nada de eso. El tipo estaba durmiendo. Y allí se le reveló Dios, en medio del problema. Y yo les pregunto, iglesia, a los que siempre están preguntándose que por qué Dios no le habla. Usted se ha sentado un momento a escuchar, a ver si Dios le está hablando, porque el Dios mío siempre está diciendo algo. Lo que pasa es que nosotros queremos que sea en nuestros términos. Señor, yo quiero que tú me hables cuando yo esté orando en la iglesia, adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre. Señor Padre, háblame. Si el pastor lleva la camisa amarilla, el mensaje es para mí. El mensaje es para usted siempre, número uno. Número dos, Dios siempre está hablando, iglesia. Escuche bien. El Dios que yo le sirvo, este es el Dios que yo le sirvo, tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la habilidad de cambiar cualquier situación así, en un chasquido de dedos. Ese es el Dios que yo le sirvo. Tiene la habilidad de transformar una vida con el pensamiento. Ese es el Dios que yo le sirvo. Sin embargo, el mismo Dios que le sirvo no siempre hace las cosas así. Y Jacob está en un lugar
desierto, solo, difícil. Y ciertamente Dios pudo haber hecho así y cumplir la promesa. No es más fácil. Vamos a usar el razonamiento y sentido común que el Señor nos dio. Es más fácil resolver la situación y ya. Señor, resuélvele a ese hombre para que se cumpla el propósito en su vida y haga lo que tú has llamado a ser de él. No es más fácil. Ni un amén. Bueno, está bien. Pues seguiré predicando igual. El Señor, iglesia, escuche bien. El Señor no duerme, no se cansa, no se fatiga. Sin embargo, Dios tiene una manera de trabajar que a nosotros no nos gusta. Y es en ese lugar difícil donde Jacob recibe una revelación del Señor. No era el lugar ideal, pero fue el lugar en el que Jacob recibió la revelación. Y usted sabe qué es lo primero que él hace cuando recibe la revelación. Un hombre entendido del poder de los nombres. Un hombre que entiende que lo marcaron con un nombre que lamentablemente se refleja dos veces en sus acciones, en su accionar. Lo primero que hace es renombrar el lugar, renombrar sus circunstancias. Fíjese bien, la circunstancia no ha cambiado. Él está en un lugar torcido, él está en un lugar incómodo, él está atravesando una prueba difícil, él no está donde él quisiera estar, sin embargo decide renombrar la situación. Esto no se va a llamar problema, esto no se va a llamar prueba, esto no se va a llamar obstáculo, esto se va a llamar casa de Dios. Betel, casa de Dios, iglesia. Jacob llamó casa de Dios el lugar donde estaba siendo quebrantado. Usted se imagina estar lejos de su familia. Usted ha estado solo. Yo estoy durmiendo solo estos días porque a mi mujer pues le dio para ir a visitar a su familia a New Jersey, a sus padres. Bien por ella, se olvidó que el familiar de ella soy yo ahora. Pero está bien, es un mensaje para otro día. El resentimiento y la tristeza hablando. Pero a mí no me gusta dormir solo, iglesia. No, Eli tiene mal dormir. A mí me gusta saber que bueno, la mujer está ahí al lado. Está roncando, no me deja dormir, pero está ahí. ¿Te entiende? Ella está viendo esto seguro. Ella se ríe, ella no se ofende, ella se ríe con las cosas mías. Pero usted sabemos que no es, desde el inicio de la creación dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno. Nosotros estamos diseñados para siempre interactuar con otros seres humanos, ya sea en una relación de esposo o esposa, ya sea con los hijos, sea con amistades. No estamos diseñados para estar solos. Jacob está solo. Tiene 1500 problemas y está solo. Tiene el mundo en contra porque es su vida la que está en juego. Sin embargo, decide nombrar el lugar casa de Dios, iglesia. Casa de Dios. El Señor no cambió las circunstancias, pero Jacob está viendo que Dios está haciendo algo. Y dice, yo no voy a permitir que esta situación se siga con el nombre de torcido, de entretorcido, de doblado, quebrado. No, esta es casa de Dios. Esto es casa de Dios. Esta situación que estoy atravesando hoy en día, que no la entiendo, que me quita el sueño, que me roba la paz, yo la voy a llamar casa de Dios. Porque es que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Y es la visión que tiene en ese momento, en ese lugar. Iglesia, y cualquier lugar, cualquier circunstancia se puede convertir en tu casa de Dios. Cualquier lugar. No tiene que ser el lugar ideal, no tiene que ser el lugar perfecto, pero es el lugar donde Dios te está diciendo que va a estar contigo. Porque fíjese bien que desde el inicio, desde cuando Jacob estaba en el vientre de su madre, Dios le está diciendo, el pequeño va a ser mayor que el menor. El pequeño va a heredar la primogenitura. El pequeño va a heredar la responsabilidad espiritual de la casa. El pequeño va a heredar la responsabilidad material y va a heredar el liderazgo de su familia. El pequeño. Dios está diciendo, yo voy a hacer algo que ustedes no están acostumbrados a ver. Ustedes no están acostumbrados a ver. Y les dije la semana pasada que nosotros tenemos un esquema de que Dios tiene que trabajar así en el cuadro, porque el cuadro es el de nosotros. Dios no trabaja, Dios no tiene limitante, iglesia.
Usted está entendiendo. Y Dios le está diciendo a Jacob que le va a dar descendencia. Es bueno. El que se casa quiere tener hijos. Todos queremos tener hijos. Todos queremos multiplicarnos. Les dice que les va a dar tierra, que lo va a hacer próspero, que lo va a bendecir, que lo va a hacer rico. Y yo estoy predicando prosperidad. Ustedes saben, Jehová reprenda al diablo ahora mismo. No le den el pensamiento. Pero Dios le dice que lo va a bendecir financieramente también. Y lo más importante de todo, escuche bien, lo más importante de todo, no se pierda qué es lo más importante. Más importante que la descendencia, más importante que la familia, más importante que los hijos, más importante que los bienes materiales. Dios le dice, y yo voy a estar contigo. La presencia de Dios. Yo voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que he dicho que voy a hacer contigo. No te voy a dejar. Esa es de la promesa que Dios le está haciendo. Esa es lo más importante. Lo que a veces pasamos por alto. Y eso es lo que Dios le dice. Y en pleno estado de vulnerabilidad y soledad, este hombre tiene una visión trascendental, Dios mío. Este hombre tiene un encuentro increíble con el Señor. Y es que la presencia de Dios en la soledad, en el aislamiento, cuando usted está solo y no tiene más nada y no tienes absolutamente manera de cambiar tu situación y tienes que depender de Dios al 100%, allí es donde Dios se hace presente verdaderamente. Porque es que ya no tienes opción. Y muchas veces Dios nos lleva a un lugar torcido con el propósito de que entendamos que cuando Dios habla algo lo va a cumplir, pero a su manera. Porque es que Jacob tiene tiempo tratando de ayudar a Dios para que se cumpla lo que ya era de él. Iglesia, y yo sé que no había manera de que esa bendición le cayera a Esaú, porque cuando Isaac está mandando a Jacob, le dice lo mismo. Fíjense. Isaac está mandando a Jacob para que se vaya porque sabe que el hermano lo va a matar porque se hizo pasar por Esaú. El papá lo sabe. El papá sabe que su hijo favorito es Esaú. Pero el papá sabía la promesa que ya había. Tú puedes tratar de correrle a Dios y puedes tratar de hacer lo que tú quieras, pero Dios es soberano. Y ya el papá llega al entendimiento de que este bendito muchacho es el que Dios quiere bendecir. Y le dice prácticamente lo que Dios le está confirmando en un sueño. Pero es en los términos de Dios, no en los términos de Jacob. Porque después de esto, iglesia, Jacob en cierta manera, se animó a encontrar su propósito en Dios en un lugar oscuro. No mientras estaba en casa con papá y mamá, sino en un lugar cuando estaba aislado, cuando le faltaba todo. Dice el Salmo 39. Lo siguiente. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti, oh Jehová. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Miren, no hay lugar tan oscuro, no hay un lugar tan difícil donde la presencia de Dios no pueda alcanzarnos, iglesia. No lo hay. Y ciertamente la oscuridad, ese lugar incómodo, se manifiesta de manera diferente en las vidas, ¿no? Todos lo experimentamos igual. Algunos experimentan dolor, algunos experimentan incertidumbre, otros experimentan fracaso, otros experimentan desesperanza. Puede que uno de esos lugares que mencioné sea tu luz, lugar torcido. Sin embargo, y en esos momentos, para colmo de males, cuando estamos en medio de la situación, nos sentimos solos, nos sentimos aislados y nos sentimos olvidados de Dios. Sin embargo, el salmo que acabo de compartirles me está diciendo que no hay circunstancia en la que Dios se haga ajeno a nuestra situación.
Los creyentes, los cristianos, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, no hay una circunstancia en la que estemos solos, desamparados, batallando solos. No la hay. Dios está presente en nuestros momentos oscuros. Dios está presente en nuestros momentos de luz. Y el propósito de los momentos no tan favorables para nosotros como creemos o como quisiéramos es, iglesia, moldearnos. Dios tenía un propósito con Jacob, pero Jacob no estaba listo para recibir la promesa, el cumplimiento de la promesa de una vez. No estaba listo el hombre. Entonces, en ese lugar torcido que Jacob renombró casa de Dios, es cuando Dios comienza a procesarlo, cuando Dios comienza a trabajar en él, cuando Dios le confirma que está con él, cuando Dios confirma que lo va a llevar a convertirse quien él quiere que él sea, quien Dios quiere que Jacob sea. Y el Salmo nos dice, no hay lugar donde Dios no pueda alcanzar. Y usted sabe cómo yo sé que Dios es con cada uno de nosotros aquí presente. Les voy a dar una confirmación clara. Estuve leyendo algo interesante sobre el cuerpo humano. Ustedes saben que yo soy medio curioso. Y aprendí que en el cuerpo humano hay músculos voluntarios. Y esos músculos voluntarios son los músculos que nosotros movemos a voluntad propia. Esos músculos que están conectados con el esqueleto, con el ustedes saben, con lo que nos mantiene parado aquí, lo que nos sostiene. Y esos músculos, por ejemplo, los bíceps, yo no tengo, pero los puedo mover. Los músculos de la espalda. Hay otros, los tríceps, los glúteos, las pompis, esos músculos que uno puede mover, pues son los músculos voluntarios. Tenemos la capacidad de moverlos a voluntad. Pero también hay músculos involuntarios. Y estos no están conectados al esqueleto humano, no están conectados, están solos. El miocardio, corazón, un músculo en el corazón. Los bronquios, unos músculos en los pulmones. El estómago es un músculo, los intestinos es un músculo. Y yo me pongo a pensar, Dios nos dio la capacidad de mover los músculos que no nos van a afectar la vida para nada. Y los músculos que son importantes decidió Él quedarse con el control de ellos. Iglesia, ¿usted cree que usted está aquí hoy en día porque usted se levantó de su cama? Dese en el pecho y pídale perdón a Dios. Mire, escuche bien. Cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, pero es que tú estás con nosotros siempre, literalmente. Porque es que si Dios apaga el switch, se apaga la vida. Usted puede controlar los bíceps, usted puede controlar las pantorrillas, puede controlar las pompis, puede hacer lo que usted quiera hacer con los músculos, incluso algunos músculos de la cara lo puede mover. Hay gente rarísima que mueve la oreja. Eso es un espectáculo para mí. La nariz también, yo tengo una hermana que la abre la cierra la nariz. Iglesia, hay cosas que usted puede hacer, gloria a Dios que tiene la capacidad de hacerlas. Pero el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos y otros órganos más funcionan solitos. Creemos nosotros que funcionan solos. Dios literalmente, el Dios que puso el universo en orden, el Dios que sostiene el universo, el Dios que sostiene todas las cosas, sostiene cada vida en este planeta. La vida de los buenos y la vida de los fatales que quisiéramos que le cayera un rayo arriba, Padre, perdóname. Y la vida de los malos. Dios tiene control de todo. A mí me encanta la ciencia, me encanta ver el universo, la NASA, todas las cosas que ellos encuentran. Encontraron un planeta que tiene agua, gloria a Dios. Que encontraron a alguien ahora. Y los débiles de mente, pues, dudan y cuestionan la existencia de Dios. A mí eso me fortalece mi fe. Porque es que usted puede cuestionar la Biblia y puede cuestionar a Cristo. Usted puede cuestionar lo que usted quiera, mi hermano, pero nadie puede cuestionar lo que Dios ha hecho en mí.
Nadie puede cuestionar las oraciones respondidas que Dios, las cosas que Dios me ha concedido. Y cuando yo pienso en la complejidad del cuerpo humano, iglesia, si usted supiera lo complejo que es el ojo solamente, el cerebro. Digo, Dios mío, pero es que ciertamente tú estás con nosotros. Tú eres quien literalmente sostiene nuestras vidas. ¿Qué somos nosotros que a Dios le ha dado para nosotros? Dios mío, yo no entiendo. A Dios le dio para Jacob y era con él y era con él. Y no había manera. La bendición que es para ti, iglesia, no hay manera. Nadie, lo que está para ti, está para ti. Y lo que Dios quería hacer con Jacob, Dios lo iba a hacer con él. En medio de sus circunstancias, Dios comenzó a trabajarlo. No le cambió el entorno. No le cambió la soledad. Para nada. Sin embargo, le prometió presencia. Y Jacob, en cambio, tiene que ser paciente. ¿Usted sabe por qué? Porque desde el día que el Señor le dijo a Jacob que iba a hacer lo que iba a hacer con él, hasta el día del cumplimiento, pasaron 20 años. Dios mío, pero yo no tengo 20 años para darte ahora mismo. 20 años, iglesia. Pasó desde el día en que el hombre recibió la promesa hasta el momento del cumplimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tenía que deshacer lo que su ambiente, lo que el entorno, lo que las circunstancias habían hecho en él, habían hecho de él. Dios tenía que deshacer todo eso para poder hacer de él quien Dios le llamó, a quien él fuera. ¿Usted está entendiendo? Hay cosas que Dios tiene para ti que no te las puede dar hoy. Porque es que te falta compromiso. Porque es que eres muy ambivalente. Porque es que hoy sí, mañana no. Y no estás seguro. Y no es verdad que Dios va a bendecir a una persona insegura. Santiago 1:8 me dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, iglesia. En todos los caminos. Y por eso Dios tiene que llevarnos a estos lugares donde solamente la dependencia en Él nos sostiene, donde no hay manera de resolver la situación, porque es necesario que pasen estas cosas para que nosotros nos convirtamos en quien Dios quiere que seamos, se cumpla el propósito en su vida y uno pueda no solamente, escuche bien, porque el propósito no era bendecir a Jacob, en ti y en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Iglesia, ese era el propósito. Y por eso precisamente, porque el propósito era mayor que Jacob mismo, Dios tenía que procesarlo. A Dios no le importó el comienzo de Jacob, no le importó su inicio, no le importó que viene de un hogar disfuncional. El propósito de Dios era mayor y Dios tenía que deshacer lo que años habían hecho en la vida de este varón. Y el propósito que Dios tiene contigo es más allá que tu trabajo de 9 a 5, es más allá que tu familia. Es más allá que las cosas que haces todos los días por rutina, iglesia. Y estás en las circunstancias que estás en el círculo vicioso que te encuentras, porque estás corriéndole a Dios. Es tiempo de que renombres ese lugar, casa de Dios. Es tiempo de que renombres tus circunstancias y que en medio de tus circunstancias decidas honrar a Dios. Porque Jacob dice en esto: hey, Señor, si tú cumples lo que estás diciendo, te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Él no está diciendo, este compromiso no es que te voy a dar. Dios no necesita el dinero de nosotros, por favor. Para nada. Esto lo que está diciendo es que yo estoy tan comprometido contigo que estoy dispuesto a dejar esto para demostrarte que estoy comprometido y que estoy serio en esto. Si tú estás serio conmigo, yo me voy a poner más serio todavía. Y te voy a dar algo que a mí me cuesta. Pueda que Dios te esté pidiendo tu tiempo. Pueda que Dios te esté pidiendo tu talento. O pueda que Dios te esté pidiendo tu diezmo. Dios, tú sabes. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Pero Dios a todos nos está demandando algo. A todos, iglesia. Y ciertamente, confiar en Dios y rendir nuestra voluntad a Dios no es algo que se hace, ay, sí, lo voy a hacer ahora. Yo sé que es difícil.
Yo lo sé, iglesia. Vamos a hablar claro. Lo sé. Pero mintiera yo, Señor. Mintiera. Les mintiera a ustedes. Y tendría que rendirle cuentas a Dios. Si no les dijera que no hay nada que yo no haya sacrificado, que el Señor me haya dado algo mucho mejor. Y llega un momento en la vida del creyente que ya uno no hace las cosas esperando que Dios le dé algo para atrás. Señor, yo lo voy a hacer, hazlo tú lo que tú quieras. Si quieres me bendice, si quieres no, a mí me da igual. Yo estoy haciendo esto porque es mi deber, es mi llamado, es mi compromiso. Y allí es donde Dios quiere llevarnos, a ser comprometidos. Ese es el punto. No es el diezmo, es el compromiso. Iglesia, no es lo que tú puedas darle, es el compromiso, iglesia. Y es que Dios estaba comprometido con él y necesitaba que él se comprometiera con Dios. Y por eso Dios nos procesa y nos pasa y nos lleva por estos lugares. Porque es decisión nuestra responder. Esta decisión de Jacob lo que refleja es gratitud, lo que refleja es fe y lo que refleja es un profundo sentido de compromiso con el Eterno. Con el Dios que le dijo que iba a ser de él alguien. Con el propósito, escuche bien, con el propósito de bendecir su entorno, de bendecir a todas las familias de la tierra en su simiente en singular. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Es que de la simiente de Jacob, de su hijo Judá y de los descendientes de Judá, Cristo, iglesia, la simiente en el que todas las familias de la tierra son benditas. ¿Usted está entendiendo? Había un propósito que iba más allá de una bendición de prosperidad, que iba más allá de una bendición de darte tierra, de darte hijos, de darte bendición, iba más allá de todo eso. No, yo recibo todo lo que el Señor tenga para mí, amén. Pero ese nunca debe ser mi enfoque. Nunca, iglesia. Porque es que no hay nada que Dios me dé a mí material que sea más grande que Dios. Escuche bien, no hay absolutamente nada en esta tierra que pueda ocupar el lugar de Dios en la vida del ser humano. Y cuando usted se propone algo, lo alcanza, se da cuenta que al final del día va a querer otra cosa más. Porque eso no era. Porque no lo es, iglesia. Porque usted se compra una casa hoy y ya mañana está pensando en la próxima que quiere, cómo la quiere hacer. ¿Usted está entendiendo? Se está riendo Ashley. Aleluya. Al mes de yo recibir mi casa nueva, ya yo quería otra. Porque es que, iglesia, entiéndame bien, iglesia. Yo quisiera como que esto se le quede a usted en el espíritu. Es que no hay absolutamente nada que Dios le pueda dar a usted que sea mayor que Dios mismo, iglesia. No lo hay. Es que no lo hay. Y hasta que no entendamos esta verdad, vamos a seguir viviendo y sintiéndonos vacíos y sintiéndonos sin propósito. Y hoy sí, mañana no. Y dejamos esto hoy, mañana sí. Y vamos a estar con esa ambivalencia que Santiago 1:8, les repito, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No es el entorno, no es que hoy sí, que mañana no, no. Es cómo está tu relación con Dios. Dios te está diciendo algo a través de tus circunstancias. ¿Estás prestando atención? Jacob entendió y renombró sus circunstancias y se comprometió con el Señor. Señor, de todo lo que tú me des, estoy tan agradecido, tengo tanta fe y me voy a comprometer al punto de que de todo, sin tener, ese hombre no tenía un peso. No hay nada más dadivoso que el bolsillo de un arrancado. Lo voy a traducir ese dicho. No hay nada más dadivoso del bolsillo de una persona que no tiene nada que dar. Esos son los que más dan. Si yo tuviera pastor, compráramos una iglesia ahora mismo. Hermano, tal vez no tienes
porque no estás comprometido. Y yo les repito, iglesia, no hay nada que usted pueda alcanzar en esta tierra que se compare a la grandeza de tener la presencia de Dios contigo. Es un honor cuando Dios está contigo y te está procesando, porque quiere decir que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Así que cuando te encuentres en las circunstancias que te encuentres, dale gracias a Dios, porque Dios notó tu existencia y quiere hacer algo contigo. ¿Usted está entendiendo? Porque yo creo que era más fácil buscarse otra gente, porque Jacob vino dañado de fábrica. Era más fácil buscarse otro, o era más fácil resetear todo y iniciar de cero. Sin embargo, Dios no trabaja así. Gracias a Dios por su gracia y misericordia. Porque yo, el primero, merece ser borrado de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios le dio para que yo me ponga a pastorear. Imagínese usted. Entonces, de igual manera le digo a usted, hey, gloria a Dios que no lo ha borrado usted de la tierra, porque Dios tiene un plan y un propósito contigo también. Pero es importante, iglesia, que entendamos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los planes de Dios no son nuestros planes. Los pensamientos de Dios, iglesia, no son nuestros pensamientos. Quiero que se pongan de pie, iglesia. Le damos gracias a Dios porque estamos comenzando el viaje. Porque estamos en luz, pero vamos a renombrar el lugar, casa de Dios. Iglesia, dice Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, iglesia. Iglesia, a nadie le gusta ser procesado. A nadie le gusta estar en prueba. A mí no me gusta eso. Yo no me voy a parar que decir, ay, sí, aguante su prueba. No, a mí no me gusta. Pero es lo que Dios ha decidido. Y hay una diferencia enorme, abismal, entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Recuérdense que cuando Dios hizo la tierra, ninguno de nosotros estuvo presente. Cuando Dios dividió los mares y creó todo lo que creó, nosotros ninguno éramos ni siquiera un pensamiento. Los planes de Dios son insondables, iglesia. No hay manera de calcular cómo es que Dios lo va a hacer. Pero algo yo les puedo asegurar a ustedes, que Dios va a hacer algo, iglesia. Dios va a hacer algo con nuestras vidas. Yo estoy aquí comunicándoles. Usted recibe la palabra o usted no la recibe, igual Dios va a hacer algo. Dios hará algo. Desde el día en que Jacob recibió la promesa hasta su cumplimiento pasaron 20 años. No fue de un día a otro. Hubo un proceso, iglesia.